Bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, un espacio donde conversamos sobre los temas más relevantes para nuestra comunidad, con la ayuda de expertos y líderes de opinión. Hoy tenemos el privilegio de contar con el Dr. Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Valparaíso y reconocido especialista en ginecología y mastología, formado aquí en la Universidad de Valparaíso, donde también fue docente y actualmente lleva más de 10 años trabajando en la Clínica Ciudad del Mar. Muy bienvenido, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. Corregir nomás que también trabajando en el Van Buren, que es el hospital donde me formé mayoritariamente en mi época de becado en el curso de ginecología y obstetricia y luego en mastología. Y ahí estoy participando actualmente también con pacientes de cáncer de mama. Perfecto. Bueno, Ignacio, quería preguntarte primero un poco sobre la situación de la salud a nivel país. Esta semana la presidenta del Colegio Médico tuvo una entrevista donde ella manifestó que si es que la salud en Chile fuera un paciente, la vemos en un estado más o menos débil, aún no convaleciente, pero sí que genera cierta preocupación. ¿Cuál es tu apreciación de la salud generalmente en Chile? Chile tiene una rara dicotomía con muchos aspectos de la vida. Esto que en Chile suele ocurrir, que pasamos del éxtasis a la agonía. Si miramos los indicadores macro y vemos cómo es el comportamiento de esos indicadores en salud, Chile se comporta en muchos aspectos como un país desarrollado. Muerte materna, muerte infantil, expectativa de vida. Cuando vemos esos números, tenemos que sentirnos muy orgullosos por el nivel de vida que hemos podido alcanzar. O sea, en Chile una mujer embarazada tiene una excelente posibilidad de tener al final de su embarazo un hijo vivo, sano, y ella terminar sana. Y eso no ocurre de igual manera en los países de Latinoamérica. Pero conversábamos que esos son los números, y los números y los indicadores nos sirven para guiar nuestra atención y nuestra discusión, y muchas veces compararnos. Para llegar a esos números, a esos indicadores macro, Chile tiene un gasto en porcentaje del PIB que es uno de los más bajos de la OCDE y que, de acuerdo a lo que la OMS y la misma OCDE nos ha planteado, tendría que mejorar. Eso entiendo que a nivel per cápita, ¿cierto? Exacto, y que depende además de un aporte de bolsillo, del patrimonio personal de cada individuo, que es muy alto porcentualmente. Claro. Entonces, Chile tiene la necesidad de aportar más en términos del per cápita para reducir el gasto bolsillo que las personas aportan a este escenario sanitario que en términos macro y de indicadores epidemiológicos es muy bueno. Pero cuando nos aterrizamos al nivel, a la escala humana, yo te comentaba entonces estos indicadores fantásticos, claro, maternos, infantiles, pero tenemos muchas mujeres embarazadas que cuando van a sus SFAM no tienen la realización de los exámenes de manera oportuna o de los controles de manera oportuna o de la ecografía realizada oportunamente. Entonces, cuando esa mujer está embarazada y es beneficiaria de FONASA y vive, por ejemplo, en Valparaíso y se atienden algunos de los CEFAM de acá, puede que la experiencia de ella sea muy distinta a los números que nuestras autoridades comentan en los foros internacionales. Entonces, esa es la dicotomía, esa es la paradoja. Para esa mujer gestante, para ese chileno o chilena que está en una lista de espera por una sospecha de cáncer y está esperando una biopsia de mama, por ejemplo, en mi área, o que está esperando un tratamiento por una artrosis de cadera o una artrosis de rodilla y que pasan los meses, no puede trabajar, no es feliz, siente dolor, duerme mal, su ánimo, su espíritu está dañado. Para esa persona no le podemos decir que este sistema sanitario es el mejor de la galaxia, como alguna ex autoridad dijo, y tampoco lo podemos conformar con estos indicadores. Claro. Esa es la paradoja a la que me refiero. Ahí hacíamos también ante una pequeña conversación, un adelanto, esa distinción que dices, esa dicotomía de los números, pero la realidad es que para muchas personas, por un lado está esta plata que sale del bolsillo directamente, este gasto como individual, y que en la realidad hay un sistema que muchas veces no responde en la realidad al día a día o a las personas que están tratando de tener un mejor servicio de salud. ¿Crees que falta quizá en ese sentido voluntad política? ¿Qué se puede hacer desde la salud pública realmente? Yo creo que lo primero que falta es volver a entender cuál es el rol del Estado en los problemas de las personas. Yo creo que hoy día
muchos políticos discuten, como conversábamos antes, si el Estado tiene que ser más grande o más chico. Pero pocos hablan, lo escuché en algún momento a Briones cuando estaba en algún cargo, plantear que el Estado tiene que ser más eficiente. Y cuando eso lo plantean los economistas, se refieren a que gaste mejor el dinero. Pero yo planteo una eficiencia social, y es que el Estado realmente llegue para resolver aquellas inequidades que nuestra forma de vida social ha ido generando. Claro. Entonces, desde mi perspectiva al menos, creo que hoy día el Estado ha fracasado en muchos aspectos en llegar a las personas que realmente necesitan que llegues. Y a eso me refiero desde una persona que necesita un medicamento por una enfermedad crónica y el CESFAM tiene un cartel en la farmacia que dice no está este medicamento disponible, y esa persona tiene que recurrir a sus fondos, claro, que muchas veces son exiguos, para financiarlo. Ahí hay una falla. Alguien dirá es mínima, tal vez ni siquiera existen los números, tal vez ni siquiera está registrado, tal vez la Matrix no lo detecta, pero para esa persona que durante años, estamos pensando en alguien de la tercera edad, hizo su vida cumpliendo con los deberes que el país le exigía, que en este momento de su vida no pueda recibir el medicamento que está bien recetado y que se supone que resuelve su enfermedad, ahí hay una falla. Y alguien va a decir, oye, que es minucioso, estamos yendo a algo muy micro. Sí, pero es que partamos de la escala humana. Claro. Y por lo tanto la primera pregunta es ¿por qué? Cuando el CESFAM no tiene los medicamentos, a esa persona no se le puede entregar algo para que tenga su medicamento, y después el CESFAM se tendrá que encargar con una farmacia privada, con una farmacia de otro hospital, de otro centro. ¿Por qué las personas tienen que hacer una cola en muchos hospitales o CESFAM para ir a canjear el medicamento que tienen que usar crónicamente por los próximos 5, 10, 15, 20 años? Me tocó el martes ver pacientes de cáncer de mama que tienen que usar un tratamiento por 10 años después del cáncer. Esa es una pastilla y es excelente. 8 de cada 10 mujeres más o menos lo tienen que usar. Es barato, puede costar entre 5 y 8 mil pesos más o menos. Y resulta que tienen que canjearlo todos los meses. Entonces, para las pacientes que son de Algarrobo, Quintay, La Vinilla, tienen que movilizarse y llegar hasta acá, a Valparaíso, no para venir a un control médico, no para una terapia, no para reunirse con un grupo de pacientes y ayudarse a mejorar colaborativamente, sino que tienen que venir a canjear el medicamento. ¿Por qué el sistema no se los manda a la casa? ¿Por qué no generamos un sistema que a partir de su RUT puedan cobrarlo en cualquier farmacia y el Estado le paga a ese farmacéutico por dispensarlo? Soluciones no las vamos a encontrar acá, pero la pregunta es ¿por qué seguimos haciendo lo mismo, dañando a las personas que están en el centro? Y la respuesta, y esa es la que a mí me motiva a tratar de seguir en esto y tratar de generar espacios de discusión, es que no tiene por qué ser así. Bueno, hace un par de días fue el Día Mundial contra el Cáncer. Tú especialmente te dedicas bastante a tratar el cáncer, y la realidad nacional es que cada año hay más de 50.000 nuevos casos de cáncer. Las listas de espera, alrededor de un quinto o un poco más de los casos de lista de espera están relacionados a algún tratamiento de cáncer. Gran parte de esos son cáncer de mama. Quizás desde esa perspectiva hay algo que se puede hacer desde la prevención, también desde la salud pública. Hay, por lo mismo, también quizás falta de no solo de prevención, sino que de planificación. Bueno, Carolina Goich, en una columna que salió, dice algo que me parece muy sensato, y lo dice desde afuera de la medicina. Dice, con el cáncer nos movemos muy lento, se refiere al Estado, al país, y estamos llegando muy tarde. Entonces, volvamos un poco atrás. ¿Qué significaría llegar antes? Claro. Educar a los niños en torno a una alimentación que sea saludable y estilos de vida saludables. Hoy día sabemos, tenemos certeza que el consumo de tabaco y el consumo de alcohol son dos grandes promotores del cáncer. Por lo tanto, queremos hacer algo para no tener que seguir agrandando las unidades de oncología en los próximos 50, 60 años. Trabajemos para romper una tendencia de los últimos 50 años, y es que el tabaquismo en la mujer fue aumentando progresivamente hasta alcanzar niveles similares a los del hombre, y en segundo lugar el tabaquismo fue avanzando o apareciendo precozmente. Claro. Entonces, a edades más tempranas, los niños y adolescentes fumando. ¿Qué podemos hacer entonces? Campañas intensas para que no fumen las personas, porque sabemos el daño que provoca el tabaco.
o campañas intensas para que se alimenten bien, evitando los alimentos ultraprocesados, o para que realicen actividad física, porque también está demostrado que el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad se relacionan con varios tipos de cáncer. Chile en la región ha sido en los últimos 30 años el segundo país que ha crecido más en tasas de sobrepeso en población, tanto adulto como en jóvenes. ¿Hay alguna también quizá recomendación desde la prevención que se puede hacer para un poco ir en contra de esta corriente que son números bien negativos? Lo primero, y esto me lo enseñó un profe que era cardiólogo y que fumaba. Y él nos decía, como una autocrítica, porque él era adicto al cigarro, que a él le costaba mucho decirle a los pacientes que dejaran de fumar porque él fumaba. Y lo segundo, que me lo enseñó un hoy día médico que trabaja en Bilbao y es médico fisiatra, es lo que se llama la prescripción de la actividad física o ejercicio. Entonces, estas dos ideas las vamos a juntar. En primer lugar, si el médico es sedentario, el médico tiene sobrepeso, el médico tiene obesidad y no practica ningún tipo de actividad física, es difícil que pueda recomendarlo, claro. Y lo recomienda. ¿Por qué? Porque no cree en eso. En segundo lugar, si tú vas a prescribir actividad física es importante que la conozcas. Y a mí, en lo que me concierne y me toca, el embarazo. 1, 2, 3 veces a la semana por lo menos me toca hacerle certificados a embarazadas para que las dejen hacer actividad física. Para que las dejen hacer. El embarazo no es una enfermedad. Tal vez el 10% de las gestantes tienen alguna patología que amerita un tratamiento específico, pero para el 90% restante es una condición para la cual se han preparado por miles de millones de años. O sea, la especie humana, mucho antes que la medicina, desarrolló las gestaciones y luego el parto, el nacimiento, la lactancia y todo lo que es la crianza. Por supuesto que hoy día tenemos otros estándares, pero eso está en el ADN de cada mujer. Por lo tanto, no tenemos ni que considerarlas enfermas, ni restringirles la actividad física. En vez, tenemos que hacer todo lo contrario. Recomendársela, potenciarla. Entonces me ha tocado pacientes que están embarazadas y que trotan, y que cuando van trotando con la guatita, alguien se acerca y dice, oye, pero ¿cómo estáis trotando? No seáis irresponsables. O alguien que está en un gimnasio y están haciendo, no sé, levantamiento, algún tipo de mancuerna, ejercicio isométrico, y resulta que viene alguien y dice, oye, pero ¿sabes qué? Mejor no sigas, tráeme un certificado para poder seguir. Bueno, todas esas prácticas no tienen ningún respaldo científico. El ejercicio no es abortivo. El ejercicio, por el contrario, el embarazo está permitido. Y nosotros tenemos tasas de sobrepeso, obesidad sobre el 70% de las gestantes chilenas. Y eso aumenta el riesgo de diabetes gestacional, de cesárea, aumenta el riesgo de hipertensión en el embarazo y aumenta el riesgo de hemorragia posparto, de complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, solamente en este matiz, en esta pincelada, que la toco con lo que me concierne, que es la actividad física, y la gestante, tienes un buen ejemplo. Como sociedad hoy día no estamos propiciando la actividad física, no estamos propiciando la alimentación saludable y no estamos siendo lo suficientemente intensos en combatir el tabaco y el alcohol. Y esas dos, y todo esto aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, de nuevo, si no queremos tener que seguir inyectando recursos para tratar los cánceres con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía o con otras terapias, trabajemos antes que se produzcan. Y ahí está esta clave. Totalmente. Y por eso coincidimos en el punto que tiene que ver con los niños también. En ese sentido, falta quizá una campaña a nivel de Estado nacional. Está anteriormente el programa Elige Vivir Sano de la ex primera dama, de Cecilia Morel, ahí a cargo. Pero falta quizá una campaña más mediática en cuanto a buenos hábitos. También prevención puede ser del mismo cáncer, que en el caso de mamás, que entiendo que una gran parte puede ser la prevención para evitar todo este tema de que sea un caso más serio. No sé si hay realmente una prevención activa o una campaña post de hábitos sanos a nivel nacional. Tocaste un tema que a mí me parece crucial. Elige vivir sano. ¿En qué momento la ciudadanía se enteró o el mundo científico dijo que el programa había sido un éxito, más o menos, o malo? Claro. ¿Por qué lo sacamos? ¿Lo sacamos porque lo propició otra autoridad política que no es de mi color? ¿O lo sacamos porque no era eficiente? ¿Por qué la ciudadanía no recibe ese tipo de informaciones de los programas de impacto social para la toma de decisiones? ¿Por qué los políticos se siguen abanderando por colores que no representan al ciudadano? Porque para muchas personas, y me tocó verlo, Elige Vivir Sano ha sido un aporte, fue un aporte.
Si alguien nos muestra números y nos dice sí es un aporte, pero hay otros programas que lo pueden hacer mejor, fantástico. Pero, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo tiene aspectos que van desde el embarazo muy grande, a la crianza, claro. y es un programa gigante, y hay áreas que creo que pueden ser potenciadas y hay otras áreas que tal vez tienen que ser cambiadas. Entonces, de nuevo, me toca esto que a nosotros nos choca, que cada 3-4 años aparece un nuevo programa, se cambia todo un branding, un merchandising, se cambia toda una logística. A nosotros los hospitales muchas veces nos toca recibirla, aprender los nuevos algoritmos, cuándo se activa, cuándo no, y cuando está funcionando, a veces sin mediar una evaluación externa, clara, transparente, técnica, Claro. lo bajan, o por el contrario crean un nuevo programa que no necesariamente es útil. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, coincido con lo que hablábamos antes, en cuanto a que el Estado no tiene ni que achicarse ni agrandarse per se, pero hay partes donde tal vez está haciendo cosas que no impactan en el ciudadano y en otras donde podría hacer muchas cosas e impactar mejor. Y no puedo dejar de mencionar en esto, porque creo que es algo que nos tiene que doler, que ya se va a cumplir un año del incendio que hubo en Viña del Mar y sigue habiendo muchos damnificados que todavía no tienen solucionado un problema de vivienda, un problema de agua potable, un problema de acceso al alcantarillado, a una vivienda adecuada, y todo eso son determinantes estructurales de la salud o la enfermedad. En términos de salud mental, vemos algunas personas que hoy día están en una huelga de hambre tratando de llamar la atención porque los focos desaparecieron. Y ahí de nuevo yo me pregunto, ¿dónde están los tomadores de decisiones? ¿Quién se hace responsable cuando ocurre una catástrofe de que un año después no tengamos soluciones? O digámosle a la gente de frente que este país, en este presente, frente a una catástrofe de este tipo, en un año no lo va a resolver. Y es bueno decirlo, porque si a mí me dicen como expectativa cuando ocurre esto y están todos los flash iluminándonos, que no me van a dejar solo, como sí le dijeron a los pobladores, y que les vamos a resolver su problema, yo me imagino y quiero creer que no me van a dejar ni solo ni con mi problema. Pero en cambio, si me dicen, como en su momento Winston Churchill, que la situación va a ser compleja, Claro. a los británicos, explicándoles que están en una situación de color muy complejo y que va a haber dolor y va a haber sufrimiento, pero la única manera de intentar salvar al mundo, bueno, a mí me gustaría que nuestras autoridades nos hablaran así. Ser más transparente en ese sentido. Por ejemplo, Claro. el presidente Boric, y lo puedo decir con nombre, dijo y planteó que una de sus promesas era reducir los tiempos de espera, las listas de espera en Chile. Y luego el subsecretario Salgado, más o menos en septiembre del año pasado, ya empezó a cambiar el discurso y dijo, no las vamos a poder reducir. No vamos a poder cumplir con esto porque hay un problema estructural. Totalmente. Ok, le informo a todos los políticos que quieran vender algo rápido con esto, las listas de espera en salud en Chile son estructurales y si queremos resolverlas realmente, lo primero que tenemos que hacer es un gran pacto sanitario en Chile, desarrollar una estrategia que va a ser de mediano a largo plazo, pero no hay soluciones mágicas y no van a haber soluciones parches que resuelvan este problema en 6 meses, menos en un año. Le pueden inyectar recursos al sistema y ayudar a reducirla, pero se siguen produciendo porque la infraestructura sanitaria en Chile no es suficiente para dar respuesta a los problemas de la población que se atiende en ella. Y por lo tanto, nosotros tenemos ahí una responsabilidad. Entonces, yo cada vez que me encuentro con autoridades que dicen voy a reducir la lista de espera, un alcalde que dice, un diputado que dice, yo digo, ¿por qué estamos ofreciendo expectativas? En tiempos de campaña, sobre todo. Claro. Pero y es lo que vamos a tener este año. Entonces, de nuevo, la lista de espera no es necesariamente un problema del gobierno de turno, pero el gobierno de turno tiene 4 años, que es un tiempo suficiente para impactarlas. Pero probablemente necesitamos más de un gobierno para resolver un problema que es de carácter estructural y que parte en el financiamiento de la salud pública, que tiene que ver con gestión de recursos, que tiene que ver con la distribución de los puntos de la red de salud en Chile, la forma en que se han ido construyendo hospitales, nuevos hospitales, dónde están ubicados y a qué población atienden, y también con la migración de las personas, que la pandemia generó algo que no había ocurrido en otros momentos y que probablemente los sociólogos, los historiadores después van a poder analizar con más detalle, y es la migración que se produjo
de la capital a regiones durante el periodo de y los sistemas de salud no cambiaron acorde a la migración, digamos. Y ni siquiera tenemos los datos actualizados, claro, porque ya sabemos que los censos no han podido entregarnos una información aún que sea precisa, y por lo tanto los per cápita en atención primaria, cuyo valor sigue siendo más bajo que lo que la OMS o la OCDE recomiendan, claro, pero además están hechos en base a una población teórica, que en muchos lados, como me pasó cuando visité al alcalde, por ejemplo, de Cartagena, él me contaba, toda esta zona que tú ves allá arriba, donde hay tomas y campamentos, no está debidamente identificada. Y hay mucha gente ahí que no está contabilizada y después los recursos no llegan como deberían llegar. Y cuando vimos eso impactarnos más, fue en la campaña de vacunación del COVID. Sí. Porque llegaban las vacunas a las comunas de acuerdo a la población asignada. A la que se creía más, digamos. Exacto. Claro. Y de repente llegabas y se agotaban las vacunas porque había más gente que la que tú habías estimado. Y eso te da cuenta que hoy día, de nuevo, el Estado tiene un mecanismo. Cuando el Waze te puede decir en tiempo real dónde hay un taco, ¿cómo el sistema con la geolocalización de los celulares no nos va a poder decir dónde está la gente en Chile? Por último, díganos dónde están los celulares y saquemos una estimación. Claro. Pero eso que es fácil de saber hoy día es una información que seguimos esperando los censos para todos los fines de las ayudas sociales. Entonces, los per cápita, los aportes a las municipalidades, todo depende de la población asignada del último censo. Entonces tenemos que esperar 10 años, 5 años, 20 años para tener esa información, o podemos de nuevo ser innovadores y recurrir a una información que tal vez no es tan exacta, claro, pero se acerca mucho a la realidad. A eso me refiero entonces cuando hablo de acercar al Estado y las soluciones a las personas, porque las personas en lo cotidiano, cuando hablas con ellas, tienen problemas reales que son fáciles de solucionar si tú vas a su escala. Pero cuando tratas de volverte un solucionador de microproblemas, terminas ahogado en problemas chiquititos y tal vez no resolviste el problema que los genera. Esa es un poco la sensación que muchas veces queda. Pasa también quizás con la información que hay en cuanto a la lista de espera, que a finales del año pasado se estimaba que eran más de 3 millones de personas ya en lista de espera, pero que los hospitales tienen distinta información también. Hay hospitales con muchos pacientes en lista de espera por una enfermedad, mientras en el hospital de al lado puede haber poco. Hay quizá o no hay un sistema en verdad centralizado de información. ¿Le alcanza al Estado realmente para solucionar este problema? Lo primero que hay que decir es cómo se registra la lista de espera. Entonces, vamos a suponer que tú acudes a una consulta conmigo y necesitas una acción quirúrgica. Estamos en un hospital. Para que nos entiendan, estamos en el Hospital Gustavo Fricke y yo estoy en el escritorio para atenderte y tú tienes un problema. Jugando fútbol, te lesionaste la rodilla, ojalá no te pase, pero te ocurrió, y tenemos que operarte. La cirugía se llama artroscopía de rodilla y tu diagnóstico es una inestabilidad de la rótula. Listo. Yo te ingreso manualmente o en una ficha electrónica, depende del hospital, a un sistema local de registro. Yo como médico no tengo autoridad para ingresarte al Registro Nacional de Tiempos de Espera. Perfecto. Ese ingreso local, que puede ser, como te decía yo, a mano o puede ser en un software, luego es transformado manualmente por una digitadora que transforma mi letra de doctor y lee y dice, tiene... Convengamos que en general no tiene muy buena fama la letra. Pésima letra. Y fíjate que cuando yo era jefe de pabellones, me tocaba que una de las unidades del hospital que tenía más tiempos de espera era banco de sangre, y banco de sangre no opera. ¿Y qué pasaba ahí? Había una mal digitación, porque había que transformar esta mala letra de doctores en un registro hecho por alguien que no entiende y no estuvo en la atención, por lo tanto no sabe qué quise anotar. Bueno, ese primer problema de registro, que es digitalizar algo que se hizo manualmente, analógicamente, no tiene lógica. Y hoy día existen los registros clínicos electrónicos. Entonces, en muchos hospitales ya dieron ese salto. Entonces ya no está la mala letra de doctor porque ahora se escribe con la computadora. Entonces aparece el registro. El problema es que ese software no necesariamente conversa, interopera es la palabra técnica, con el sistema informático de gestión de los tiempos de espera. Entonces los hospitales tienen un registro y el sistema tiene otro. Y cada cierto tiempo, habitualmente una vez al mes o cada 2 veces al mes, se cargan
las nuevas personas que yo detecté en el hospital al sistema. Y esa carga muchas veces se hace manual. Y ahí hay otro foco de problema. Esta carga entonces finalmente en el sistema nacional es el que hoy día en el visor ciudadano las personas pueden ver. Pero ¿cuáles eran los errores que nosotros detectábamos cuando tratábamos de resolver tiempos de espera? Por ejemplo, que tú, por un error de transcripción, no estabas esperando por un problema en la rodilla, sino que estabas esperando por una cirugía de vesícula. Y en el hospital en el que te ingresé no se opera la vesícula. Por lo tanto, estuviste en espera en un hospital que no te va a resolver. Claro. Y recién va a saltar la alerta cuando pase un tiempo suficiente y tú entres en un plan de resolución de lista de espera. Y todo ese tiempo que esperaste era innecesario. Segundo problema que detectamos y que existe todavía. Tú empezaste con este mal alineamiento rotuliano. Llevas 5 años en la lista de espera, pero resulta que por tener 5 años esa enfermedad, hoy día tienes una artrosis en la rodilla. Ya no requieres una artroscopía. Empeoró, digamos. Empeoró y tú necesitas hoy día una prótesis. Bueno, ¿cuál es el problema? Que tú llevas 5 años por un problema, un diagnóstico menor, para una cirugía menor. Y yo no puedo cambiar esta cirugía y convalidar ese tiempo de espera. Entonces, te voy a sacar de la lista de espera por esa artroscopía y te tengo que ingresar en una nueva lista de espera para prótesis de rodilla. Y los 5 años que esperaste no valen. Entonces, eso, que no tiene ninguna lógica, yo voy, te cambio el código y te logro meter en la operación y la Contraloría me va a decir que yo te operé sin prioridad. Claro. Porque ella ve cuánto tiempo llevabas en lista de espera y detecta que para ese diagnóstico y esa intervención no cumplías la antigüedad. Claro. Entonces, no estoy justificando con esto saltos que se han dado en la lista de espera, creo que hay que revisarlos todos. Solamente te he tratado de hacer una panorámica de lo precario en términos tecnológicos de algo que debiera estar en la nube, que debiera poder acceder cualquier persona con tu root, activándome con tu clave única y yo como médico accedo, pongo tus datos, tú me validas a través de tu celular o de tu clave única y quedas en la lista de espera. Y de nuevo, ¿por qué la lista de espera pertenece a un hospital? Si en realidad el diagnóstico pertenece al paciente, por lo tanto, los tiempos de espera no debiesen ser de cada hospital, son de la persona. Y nosotros debiéramos enfocarnos que esa persona no esté en la espera, no cómo le va al hospital. Si a nosotros no nos importa el ranking del hospital, ¿qué me influye a mí que este hospital le va mejor o peor? A mí me influye que tengo esta rodilla y que llevo 4 años esperando. Y yo lo que quiero es que alguien me opere y me resuelva mi problema. Generalmente cuando le preguntan a los pacientes, para ellos no hay diferencia si los operan en el hospital A, en el B o en el C. Tal vez hay diferencias si tienen que movilizarse a otra región para operarse, pero en una misma región y en distintas comunas no es problema para el paciente. De hecho, hay muchos pacientes que terminan aburridos de esperar, operándose ellos por su cuenta. Claro. ¿Y sabes qué es lo más triste de eso? Que se operan, gastaron de su bolsillo, ya hablamos de lo alto que es el gasto bolsillo, y luego, ¿quién aparece como exitoso en el plan de resolución de lista de espera? El hospital, porque tiene un caso resuelto y fue altamente eficiente, lo resolvió sin haber gastado un peso. No, claro. Entonces el mismo sistema termina propiciando el gasto de bolsillo en vez de propiciar que el Estado, cuando la persona lleva un tiempo X, se priorice. Claro. O sea, este sistema arcaico que no conversa, no interopera de la mejor forma y yo termino con la rodilla sin atender todavía o peor. Probablemente peor. Y eso podemos ser categóricos. Bueno, Ignacio, veníamos hablando un poco de la situación de las listas de espera a nivel nacional, pero quería también aterrizarlo un poco a la realidad acá regional. El Hospital Van Buren fue un poco el centro, el escenario principal, medio mediático durante el año pasado, por la gran cantidad de listas de esperas que tiene. Sabemos también que durante el año pasado se cerraron en un momento 4 de los 16 pabellones que atienden en el hospital. ¿Qué pasa realmente en la región? Sobre todo ahora pensando que hubo un recorte de 15.000 millones a nivel de presupuesto a nivel nacional. ¿Cuál es la señal del gobierno en ese sentido y qué pasa con las listas de espera acá? Bueno, lo primero es que yo creo que es una mala señal del gobierno porque hubo compromiso de no reducir el presupuesto sanitario. Y uno tiende a pensar que cuando hay un gobierno que le llamamos progresista o de un pensamiento político que va a defender los derechos sociales, no debiera recortar los presupuestos en las ayudas sociales y una de las áreas más importantes es salud. Entonces, todo recorte en salud y educación a mí me parece que son muy cuestionables. Ahora, si nos sentamos a discutir programas
que no son eficientes o programas que pueden ser mejorados, me parece correcto. Pero cuando esto se hace entre cuatro paredes en una oficina en Santiago y termina repercutiendo, por ejemplo, en los fondos que van a tener las Ceremis para hacer campañas pro vacunación, me parece que ahí estamos mal. Ahora, claramente hay una regla de equilibrio fiscal y hay un interés de no gastar más de lo que estamos generando. Por lo tanto, pareciera ser que incluso gobiernos de un ala más progresista quieren tener o cumplir con lo que los ministerios de Hacienda tienen casi escrito en una piedra. Y yo no soy economista, no me voy a pronunciar sobre el equilibrio fiscal, pero sí sé que en momentos de crisis, presupuestos que aumentan la inversión del Estado en infraestructura, en obras públicas, por qué no decirlo en educación y en salud, pueden sembrar lo que en el futuro sea nuestro capital social. Y hoy día nuestro capital social está mermado y tenemos más de 3 millones de chilenos y chilenas en listas de espera, ¿ya? O de ciudadanos de Chile, porque también hay extranjeros en listas de espera. ¿Y qué te quiero decir con esto? Probablemente en marzo o abril nosotros veamos que este número haya crecido y haya crecido en un porcentaje importante. Y la respuesta al por qué ese crecimiento tiene que ver con algo que dijimos antes, y es que el sistema estructuralmente no es capaz de asumir todas las necesidades de atención sanitaria que genera la ciudadanía. Entonces, hay dos grandes elementos de lista de espera que se miden hoy día. Con cerca de 2.6 millones de personas, interconsultas de especialidad. Tú fuiste al CEFAM, te atendiste con un médico general o médico de familia y, por ejemplo, estabas con un problema digestivo. Él te evaluó, te solicitó algunos exámenes y determinó que necesitas ser evaluado por un gastroenterólogo. Eso genera una interconsulta de especialidad. Lo que se mide entonces es el tiempo que demora entre ese documento que tiene fecha y hora y la primera consulta del especialista, que habitualmente ocurre en otro punto de la red. Ese tiempo promedio supera el año en Chile. Y en algunos servicios de salud supera los 2 años y para algunas especialidades supera con creces los 2 años. ¿Cuáles son las especialidades más conflictuadas? Lo podemos ver, pero salud mental es una de ellas. Luego, hay otro tipo de lista de espera que se llama la lista de espera quirúrgica. Y es que en esta misma condición te hicieron una ecografía y determinaron que tu problema, lo que te generaba este problema digestivo, eran cálculos a la vesícula. Ya hay que operarlo. Y entonces generé una interconsulta, pero ya no es para que te vea un gastroenterólogo, es para que te opere un cirujano digestivo. Y cuando te vea el cirujano digestivo, que también hay un tiempo de espera, y te dé la orden quirúrgica, vas a entrar por estos software locales y luego nacionales a una lista de espera. Y esa lista de espera tiene tiempos promedio cercanos a los 2 años, pero de nuevo, los promedios esconden realidades muy heterogéneas, dependiendo de los servicios de salud y dependiendo de la patología de la que te vas a operar. Existiendo personas en lista de espera del 2016, 2017 que todavía están esperando una intervención, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver con cómo se genera la lista de espera. Y en nuestra región tenemos más o menos el 12% de la lista de espera de Chile. O sea, nosotros tenemos más o menos 300.000 personas en la región, siendo los que tienen los mayores tiempos de espera de los 3 servicios de nuestra región. Hay que decir que tenemos Valparaíso, San Antonio, Quillota, Viña del Mar, Quillota, Petorca, y tenemos San Felipe o Aconcagua. Esos 3 servicios de salud tienen comportamientos dispares, ocupando los peores lugares de Chile. Valparaíso, San Antonio están en los últimos 5 de listas de espera o tiempo de espera, y Viña del Mar, Quillota raspando el 24 o el 25, dependiendo. Claro. Y estos comportamientos se han mantenido así durante varios años. ¿Y por qué pasa esto? Porque para nuestra población asignada, que es cerca de 2 millones de personas, la infraestructura sanitaria adolece de tiempos de especialistas para atenderlos y de tiempos de pabellones quirúrgicos para operarlos. Faltan. Si lo llevamos al indicador, estamos bajo el promedio nacional y estamos bajo las recomendaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Operar más en nuestros quirófanos. Hace unos años atrás, la Comisión Chilena de Productividad, que es una comisión presidencial, estudió cómo aumentar la producción y la eficiencia de los pabellones quirúrgicos en Chile. Dio 12 recomendaciones.
el Ministerio de Salud todavía no implementa prácticamente ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque requieren plata y tenemos menos presupuesto. ¿Cuál es una de las más importantes? En Chile los quirófanos funcionan de reloj de 8 a 5 de la tarde, pero en realidad funcionan de 9 a 4. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a las 8 a su lugar de trabajo y empezar a operar al tiro. Claro. Porque hay que meter al paciente, tomarle la presión, colocarle las vías venosas, prepararlo. Pero tampoco nadie puede estar operando al término de su jornada laboral e irse. Por lo tanto, después de las 4 de la tarde, la mayoría de los pabellones se concentran en dejar todo preparado para el día siguiente. Perfecto. Esas 2 horas son pérdida de producción. Entonces, ¿qué decía esta comisión? Empecemos el horario laboral a las 7:30 y tengamos un segundo turno que empieza a las 12 y termina a las 20 horas. ¿Para qué? Para que los pabellones funcionen de 8 a 20. Si tú haces eso, sin construir ningún pabellón más, ningún hospital extra en Chile, tú vas a poder reducir la lista de espera a la mitad del tiempo, prácticamente sin haber construido un metro cuadrado más. Pero requiere plata, porque hay que contratar para cada pabellón 3 técnicos paramédicos, cada 2 o 3 quirófanos, un turno de enfermera más y aumentar la dotación de anestesiólogos y cirujanos. La buena noticia es que existe la capacidad en Chile para hacerlo, pero no existe el presupuesto. Claro. Entonces los hospitales que han tratado de hacerlo sobre ejecutan la glosa presupuestaria para la contratación de personal a honorarios. ¿Y qué pasa? Sale más caro al final. Sale más caro y a final de año o a mediados de año se quedan sin plata en esta glosa. Y luego empiezan las tensiones con la autoridad que no les quiere dar recursos. Eso te iba a preguntar en este momento. El tema de las glosas también es algo complicado. Al parecer falta flexibilidad en cuanto al presupuesto de las mismas glosas, de hacer reasignaciones que de repente se acaba el monto presupuestado en una de las glosas y queda todavía mucho presupuesto en otra glosa. ¿Falta esa flexibilidad acorde a la realidad? La forma de asignar los presupuestos en salud yo creo que es anacrónica. Es más bien reproducir un presupuesto histórico, claro, y que muy poco aporta de acuerdo a lo que los hospitales tienen la necesidad de hacer. A la realidad actual, digamos. A la realidad actual o a los problemas actuales. Porque si yo veo que un servicio de salud lleva muchos años con tiempos de espera prolongados y me doy cuenta que los hospitales no logran operar más, voy a tratar de enviar mis mejores equipos y darles presupuesto para que implementen soluciones que ya están claras cuáles son. Tenemos el diagnóstico de la enfermedad, que es los tiempos de espera. Tenemos los tratamientos, porque existen, ya están las recomendaciones. Y la pregunta es ¿por qué no ejecutamos entonces estas medidas? Claro. Y probablemente hacerlo a escala piloto. La buena noticia es que el Ministerio de Salud lo empezó a hacer. Y una de las fórmulas que desarrollaron son los centros de resolución quirúrgica regionales. Estos CRR que tú te vas a encontrar que ya están reportando resultados. Claro. Ellos han aumentado la producción quirúrgica, han empezado a operar con muchas de las medidas que esta comisión planteó. ¿Cuál es el problema? Que son muy poquitos todavía. Y entonces para el universo de los 29 servicios de salud que hay en Chile, los CRR no están en todos los hospitales. Entonces, ¿qué creo yo? Que ya se demostró que esta es una iniciativa que funciona. Si esta iniciativa funciona, ya no sigamos escalándola de manera gradual. Potenciémosla claro. Y digamos, el 2026 necesitamos un presupuesto adicional para que todos los hospitales de Chile tengan CRR. Y los que no tienen infraestructura se las construimos. Y la construimos como los chinos, que levantaron por el COVID en menos de un mes un hospital. Muy rápido. Sí. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer las cosas distintas, podemos hacerlo. O sea, este país y esta región construyó un submarino. Cuando en el mundo recién se estaba desarrollando esa tecnología y se lanzó y se construyó en astilleros que estaban en lo que hoy día es la Caleta Barca. Nosotros tenemos muchos motivos de orgullo. Tenemos universidades en esta región que tienen una capacidad en la ingeniería y en la inteligencia artificial enorme. Tenemos en el área de las ciencias sociales, en el área del humanismo, tenemos grandes pensadores. ¿Por qué no estamos usando esa capacidad para salir un poco de la caja y resolver de nuevo los problemas de la gente? Mi impresión es porque seguimos encerrados en medio de estos dogmas y estamos en estas pugnas internas que no nos conducen a solucionar los problemas puntuales, que muchas veces son la repetición de un problema que está en la estructura. Entonces, ¿por qué Viña del Mar Quillota construyó 3 hospitales nuevos de gran envergadura, que son el Nuevo Frique, el biprovincial que
Quillota Petorca y el biprovincial de Marga Marga. ¿Por qué ellos están construyendo, terminando de construir estos 3 hospitales y el Van Buren, que está en un estado de infraestructura muy obsolescente, no tiene un proyecto de renovación? Probablemente porque el desarrollo de la red de infraestructura sanitaria, en vez de obedecer a un master plan, obedece a intenciones políticas del momento. Entonces uno pregunta, ¿cuál es el master plan de la red de salud en Chile? ¿Y sabes por qué es importante conocerlo? Porque supongamos que nosotros somos una fundación, somos un grupo de filántropos que queremos ayudar a resolver este problema sanitario y queremos poner quirófanos donde no los hay. No tendría sentido que yo construya unos quirófanos y que 5 años después el Estado construya un hospital al lado. Claro. Y fíjate que en esta región, la clínica Los Carreras hizo una tremenda inversión y creció como clínica. Y de pronto informan y aparece el proyecto de un hospital al lado, pero un mega hospital. Pucha, tal vez si yo hubiera conversado y desarrollamos esta integración público-privada, le digo a la clínica Los Carreras, oiga, ¿y qué le parecería si esta inversión la hace en La Calera? O la hace, por ejemplo, en La Ligua, en Petorca. Y nosotros vamos a hacer acá un hospital. Pero pongámonos de acuerdo. En los próximos 20 años nosotros no tenemos un plan de inversiones de construir un hospital ahí. Por lo tanto, usted va a hacer su inversión y va a poder tener el rédito que corresponde. Entonces, lo que yo estoy planteando con este pequeño análisis es que transparentar las tomas de decisiones, sumar a los actores públicos, a los privados y también a los de Fuerzas Armadas, que en esta región tiene un centro de salud carabinero, tiene centro de salud la Armada, tiene centros de salud y hospitales de alta complejidad la Armada, puede ayudarnos a resolver el problema de la gente. Y que más que competir, digamos, los 3 colaboren para ver quién resuelve el problema de manera más eficiente. Y tú diste la palabra clave, porque ya lo dijo Humberto Maturana, uno de los problemas de la sociedad en la que vivimos es que fuimos forjados en la competencia. ¿Cuántas veces en el colegio a ti te pusieron una nota en relación al trabajo que hiciste con los demás versus estaba el estímulo de sacarte una nota por sobre los demás? ¿Cuántas veces saben los muchachos que están en esa enseñanza media que el famoso ranking les va a permitir llegar a una carrera o si no están lo suficientemente altos, no les va a permitir? ¿Y cuál es el problema de la competencia? Que tiene elementos muy positivos, pero en muchos aspectos de la vida elimina la colaboración. Bueno, acá estamos tan encerrados en este dogma de que si tiene que ser el Estado el que preste la salud o el privado o la Fuerza Armada quien se la presta, que olvidamos que podemos colaborar. Y yo estuve operando y participé de varios operativos de reducción de lista de espera donde operamos personal del Van Buren en un barco hospital. Y fue fantástico porque eran más quirófanos para la región. Y funcionó. Y para las personas que ahí se operaron funcionó. ¿Podemos hacer eso y sostenerlo en el tiempo? Yo estoy convencido que sí. Totalmente. Pero requiere una mirada distinta y requiere que los políticos se empiecen a poner de acuerdo en cuáles son los problemas de las personas y en buscar soluciones que no estén para el Instagram o que no estén para el titular de la prensa o que no estén para ganar likes, sino que estén para hacer una política de mediano y largo plazo. Totalmente. Hablabas también de relación un poco del capital humano que hay en la región, tu experiencia también como docente de la Universidad del Paraíso, y te quería preguntar si es que ¿hay incentivos para los nuevos médicos o los especialistas también para quedarse en las regiones? Entiendo que también en las regiones, en muchas regiones del país, faltan médicos especialistas, en muchos hospitales faltan médicos especialistas. Si es que existen esos incentivos, hagamos el Paraíso el resto de las regiones de Chile. Yo creo que existen. Tal vez para contarte a ti y a quienes nos están viendo, ¿qué pasa cuando un alumno termina y egresa de medicina? La verdad es que no está obligado a nada, salvo dar un examen único nacional de conocimientos médicos, que tiene que aprobar para poder ejercer la medicina en Chile. Aprobó este examen, que se llama UNACOM, que hoy día se da 2 veces al año, así que si te va mal en diciembre, lo puedes dar en junio, y lo aprobaste, y con tus notas, más tus trabajos científicos, más las ayudantías que hiciste, más tus actividades de voluntariado, puedes postular si quieres, a un programa que es nacional. Este programa nacional tiene 2 aristas. El ciclo de destinación y formación, conocido como médicos generales de zona, o las becas de especialización con devolución al Estado. Eso es si tú te quieres adherir a alguno de estos 2 programas. Postulas. La postulación es abierta, es transparente y hay un concurso nacional.
y te llaman. Entonces, Ignacio de la Torre, paso adelante y digo, con las plazas que están disponibles, sí, me quiero ir de médico general de zona a tal lugar. Y en ese momento firmo mi compromiso y me voy a ese lugar por un periodo mínimo de 3 o un máximo de 6 años. ¿Y cuál es lo que el Estado me retribuye? Tengo un sueldo bastante adecuado, que además reconoce las zonas geográficas si son lugares aislados, pero luego tengo la posibilidad al final de mi periodo de especializarme. De nuevo en un concurso nacional, donde ahora están solo los que hicieron este programa y tienen una especialización y durante la especialización sigues recibiendo un sueldo. En el otro camino, tú partes con la especialización, pero a cambio tienes que devolver el mismo tiempo o el doble de tiempo en el sistema público como especialista. Pero puede ser acá en la región o puede ser en otra región. ¿Y quién define dónde? El Ministerio de Salud. Pero tú te enteras, porque al momento de postular sabes dónde te va a tocar devolver. Perfecto. Entonces ese es el estímulo desde el sistema público. Pero también puedes trabajar en el sistema público, en los CEFAM, como médico general, o puedes trabajar también, si así lo quieres, en un centro privado y atender personas. Y acá también me gustaría desmitificar una cosa, porque mucho se habla si trabajas en el público o en el privado. Hoy día, la gran mayoría de los consultantes en urgencia y en las consultas de los centros privados son pacientes de FONASA. Y son pacientes que están asegurados por el Estado. Por lo tanto, también estás haciendo una acción pública, digamos, social, claro, pública y de bien común cuando atiendes en un centro privado. Lo que pasa es que nosotros, la Universidad del Paraíso, es una universidad estatal y tenemos un porcentaje cerca del 85% de nuestros egresados que se suma a estos programas del Estado que yo te comentaba, por elección. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros profesores hicieron ese camino, nos hablan de ese camino, nos inculcan ese camino. Y por eso también hay una adhesión importante y un porcentaje importante de ellos quieren recorrer ese camino que sus profesores recorrieron antes. Perfecto. Bueno, queríamos agradecer por este espacio. Muchas gracias al doctor Ignacio de la Torre por acompañarnos. No sé si quieres dar algunas palabras finales también, una invitación a quienes nos están escuchando. Sí, bueno, agradecerlo a usted. Es bonita la labor que desarrollan. Creo que estar generando conocimiento, estar generando una opinión y socializarla o difundirla permite una mejor toma de decisiones. Uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero están generando conocimiento y contenido. Y eso es importante, invitar a todas las organizaciones de la región también a mirar desde la región y el país. Y no solamente tragarnos muchas veces lo que se genera y se construye en Santiago como una realidad local, porque somos distintos, esta región tiene particularidades, incluso dentro de la región hay diferencias significativas entre la cordillera y el mar. Por lo tanto, creo que es muy importante dar este sello regional, dar esta mirada desde Valparaíso a Chile y eventualmente al mundo y atrevernos a pensar, que es un poco el nombre de su fundación, y a través de ese pensamiento discernir, tomar decisiones y sobre todo hacernos parte. Chile necesita la ayuda de todos. Y acá me imagino que muchos de los que nos están viendo hoy día son jóvenes. Sé que ustedes potencian los liderazgos juveniles, pero hay muchos jóvenes que tal vez vieron esto y no están involucrados. Involúcrense, este país es de ustedes y el presente y los problemas del presente van a seguir siendo los problemas del futuro y de ustedes y sus familias si no se hacen parte. Es la única manera que yo creo que podemos cambiar aquello que merece ser cambiado. Muchas gracias, Ignacio, y nos vemos en un próximo Diálogo Piensa.